Hoy nos metemos de lleno con los Tyrannosauroidea, los famosos lagartos tiranos. Que, a ver, cuando uno oye tiranosaurio piensa en el T-Rex, claro. Claro, es el icono. Pero su familia, su historia, es mucho más amplia y, la verdad, sorprendente. Tenemos aquí un artículo bastante completo que nos va a guiar un poco. Exacto. La idea es entender quiénes eran de verdad, más allá de la imagen que todos tenemos. Justo eso, porque Tyrannosauroidea es la superfamilia. Ahí está el T-Rex y sus parientes cercanos, los Tyrannosauridae, ¿sí? Pero también incluye a los miembros más basales, más antiguos. Vale. Son dinosaurios terópodos. Y dentro de eso, celurosaurios, que bueno, es el grupo de carnívoros bípedos que está más cerca de las aves actuales. O sea, familia lejana de las gallinas, pero a lo bestia. ¿Y dónde arranca esta historia? ¿Cuándo? Pues mira, su origen está en la Eurasia, el supercontinente norte, allá por el Jurásico medio. Y aguantaron hasta el mismísimo final del Cretácico. Vaya, aguante. Sí. Y sus fósiles, pues sobre todo aparecen en Norteamérica, Asia, también Europa. Hay alguna cosilla por ahí dudosa en el sur, en Gondwana, pero vamos, su territorio principal fue el norte. Pero lo que me llama la atención es que no siempre fueron los jefes del cotarro, ¿verdad? Que les costó llegar a la cima. Muchísimo. De hecho, esa es una de las cosas más interesantes, yo creo. Pasaron, fíjate, unos 80 millones de años siendo depredadores más bien pequeños o medianos. ¡80 millones! Sí, a la sombra de otros grandes carnívoros. Y solo fue en los últimos, digamos, 20 millones de años del Cretácico, cuando pegaron el estirón y se convirtieron en esos gigantes que dominaban todo. ¡Qué barbaridad! 80 millones de años, ¿eh? En segunda fila, por así decirlo. ¿Y cómo eran esos primeros, los modestos? Pues mucho más discretos, sí. Piensa en un Dilong, por ejemplo, que mediría como unos 6 metros, o Wanlong, un poco más grande, unos 3 metros. Nada que ver. Nada que ver. Eran animales ágiles, con brazos relativamente largos, funcionales, y con 3 dedos. Vamos, muy diferentes de la imagen típica. Claro, comparado con los más de 12 metros y las 6 toneladas y pico de un Tyrannosaurus Rex, que ahí ya vemos esos cráneos enormes, súper robustos, y los bracitos estos de chiste, con solo 2 dedos. Exacto. Es que fue una transformación radical. ¿Qué fue lo clave? ¿Qué cambió para permitir eso? Bueno, fue un rediseño general. El cráneo se hizo gigantesco, claro, y muy reforjado. Los huesos nasales, por ejemplo, se fusionaron, seguramente para aguantar unas tensiones brutales al morder. ¡Qué pasada! Y desarrollaron ese hocico más bien romo, con dientes delante, los premaxilares pequeñitos y con forma de D, quizás para raspar carne pegada al hueso, ¿sabes? Ajá. La pelvis también cambió mucho, con estructuras nuevas para sujetar una musculatura enorme en las patas traseras y soportar todo ese peso. Y las patas. Siempre se dice que eran de corredor. Eso se mantuvo incluso en los gigantes como T-Rex. Pues sorprendentemente sí, mantuvieron esas proporciones, con la tibia y los huesos del pie, los metatarsos, bastante largos, incluso en los más grandes. Curioso. Y las formas más tardías desarrollaron una cosa que se llama artometatarso. Es una estructura del pie donde el hueso central queda como encajado, apretado entre los otros. ¿Y eso para qué? Pues creemos que mejoraba la eficiencia al correr o caminar, daba más estabilidad o resistencia. Y es interesante porque apareció también en otros grupos de dinosaurios. O sea, fue una evolución convergente. Has mencionado antes a Dilong, y eso me lleva a otro tema que revolucionó la imagen de estos bichos, las plumas. Ah, sí. El gran tema. Pues sí, tenemos pruebas directas de protoplumas, como si fuera un plumón, en fósiles como Dilong y también en Yutyrannus, que ya era bastante más grande. O sea que los primeros tiranosauroides tenían plumas. Todo apunta a que sí, que eran comunes. Quizá para aislarse térmicamente, como abrigo. Entonces la pregunta del millón. ¿El T-Rex iba emplumado o no? Porque siempre lo pintan con escamas. Ese es el gran debate ahora mismo. Hay varias ideas. Una es que los gigantes las perdieran, un poco como los elefantes pierden el pelo. Por el tamaño, ¿no? Para no sobrecalentarse. Exacto, por la relación superficie-volumen. Al ser tan grandes, retendrían mejor el calor. Y de hecho, tenemos impresiones de piel de tiranosáuridos ya tardíos, grandes, que muestran escamas muy finitas en zonas como las patas, la pelvis, la cola. Ah, vale. Pero claro, no sabemos si esas escamas cubrían todo el cuerpo, o si es que las plumas no se fosilizan tan fácilmente, o incluso hay quien propone que esas escamas podrían ser plumas modificadas.
Todavía no está claro del todo. Fascinante, la verdad. Y no es lo único raro de la cabeza, porque tenían una de crestas y cuernos. Sí, una variedad tremenda. Tienen la cresta nasal superelaborada de Wanlong, que era uno de los primeros. Luego Dilong tenía unas crestas más bajitas. Alioramus tenía una fila de bultitos en el hocico. Madre mía. Y luego los más famosos, Albertosaurus y Gorgosaurus, con cuernos delante de los ojos, sobre el hueso lacrimal, e incluso T-Rex tenía rugosidades y pequeñas protuberancias detrás del ojo. ¿Y eso para qué? ¿Pelearse? Probablemente no para pelear directamente. Muchas parecen frágiles. La idea principal es que eran estructuras de exhibición. ¿Para reconocerse? ¿Para ligar? Eso es. Reconocimiento entre especies, selección sexual. La cresta de Wanlong, por ejemplo, tan grande y quizás un poco aparatosa, podría ser un ejemplo de lo que llaman el principio del hándicap. ¿El qué, perdón? El principio del hándicap es una teoría que dice que algunas estructuras que parecen un estorbo, en realidad, son una señal honesta de la calidad del individuo. Como diciendo, mira qué sano y fuerte estoy, que puedo permitirme llevar esta cresta tan incómoda. ¿Entendido? Qué curioso. Y ya que estamos liados con la cabeza, el otro debate calentito. ¿Labios sí o labios no? Tapaban esos dientes tan tremendos. Uf, otra buena. Pues hay dos corrientes principales. Unos miran la textura del hueso de la cara, que es muy rugosa, y la comparan con la de los cocodrilos. Que tienen escamas pegadas, ¿no? Eso. Y sugieren que tendrían escamas duras, quizá con función sensorial. Pero otros investigadores se fijan más en la cantidad de agujeritos que hay en el hueso, los forámenes, por donde pasarían nervios y vasos sanguíneos. ¿Y eso qué indica? Pues dicen que se parece más al patrón que ves en lagartos que sí tienen labios, y que los labios protegerían el esmalte de los dientes. Argumentan también que las escamas faciales de los cocodrilos son algo muy suyo, una adaptación a la vida acuática. Así que seguimos buscando pruebas. Vale, o sea que la cosa está en el aire. Recapitulando un poco, los tiranosaurioides hicieron un viaje evolutivo increíble. Empezaron como animales pequeños, ágiles, posiblemente con plumas. Sí. Y tras esperar mucho tiempo, Se convirtieron en los depredadores terrestres dominantes, enormes, del final del Cretácico en el hemisferio norte. Un linaje mucho más variado y complejo de lo que uno piensa solo con el T-Rex. exactamente. Es una historia de adaptación, de diversificación y, al final, de éxito ecológico brutal. Pero como ves, con un montón de preguntas todavía sobre cómo eran exactamente, sobre su biología. Pues sí, y eso nos deja con una reflexión final, ¿no?, para quienes nos escuchan. Con todo esto que aún se debate, si los más grandes tenían plumas o no, si tenían labios ocultando los dientes, ¿cómo podría cambiar la imagen que tenemos de estos lagartos tiranos tan icónicos a medida que la ciencia descubra más sobre cómo fueron en realidad? Bienvenida a esta exploración detallada. Hoy nos centramos en el Código de Hammurabi, un texto legal babilónico de alrededor de 1755-1750 a.C. La fuente principal es un extracto enciclopédico que describe este documento fundamental. Nuestra misión: desentrañar los aspectos clave de este código, su contexto histórico, su contenido y por qué, ¿por qué sigue siendo relevante hoy? Todos tenemos en mente esa estela de basalto negra, ¿no? La que está en el Louvre, con el relieve de Hammurabi ante Shamash, el dios de la justicia. El código es súper conocido por el principio de ojo por ojo, la ley del talión. Pero vamos a ver qué más hay. Exacto. Hammurabi, que fue el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, no solo fue un unificador militar y diplomático, sino que se presentó a sí mismo, lo vemos en sus cartas y en el prólogo del código, como un rey preocupado por la justicia. Decía que era para evitar que el fuerte oprima al débil. Y ojo, un detalle importante. Aunque es el código más largo, mejor organizado y conservado que hemos encontrado de Mesopotamia, no es el primero. ¿Ah, no? No. Había colecciones anteriores, como el Código de Ur-Nammu o las leyes de Eshnunna. Entendido. O sea, no fue el pionero absoluto, pero sí el que más impacto ha tenido, o al menos el que mejor conocemos. ¿Y esa estela del Louvre, es solo la lista de leyes o tiene más miga? Tiene mucha más miga, sí. A ver, la estela tiene 3 partes claras. Primero, un prólogo. Un prólogo. Poder divino de Hammurabi y cuenta sus logros.
Luego vienen las leyes en sí, que son la mayor parte del texto, unas 282. Y al final, un epílogo, También poético. también poético, sí. Este exalta las leyes, pide bendiciones para quien las cumpla y, lanza unas maldiciones terribles para quien intente cambiarlas o borrarlas. Vaya, un marco bastante solemne para unas leyes. ¿Y las leyes en sí cómo están escritas? ¿Qué tipo de cosas cubren? Pues tienen un formato muy característico, que llamamos casuístico, es decir, son condicionales. Si ocurre X, entonces la consecuencia es Y. Y cubren, la verdad, una barbaridad de temas, desde derecho penal, familiar, temas de propiedad, comercio, agricultura. Incluso regulan tarifas de profesionales como médicos o constructores. Un intento muy amplio de regular la vida. Ley del talión. Recuerdo esa ley, la 196. Si un ahuilum deja ciego a otro ahuilum, le dejarán ciego. Suena directo, muy directo. Lo es, pero aquí viene un punto crucial, ¿eh? Que no siempre se menciona. No era igual para todos. El código refleja clarísimamente una sociedad muy jerarquizada. ¿Jerarquizada cómo? Se distinguen al menos tres clases sociales. Estaban los awilum, que serían como la clase alta, los ciudadanos plenos, quizá nobles. Luego los mushkenum, que podrían ser plebeyos o gente dependiente del palacio. Y finalmente los wardum o amtum, que eran los esclavos y esclavas. Y claro, las penas y las compensaciones variaban muchísimo según si el agresor y la víctima pertenecían a una clase u otra. Caray, o sea que la justicia no era ciega en Babilonia, tenía precios y castigos diferentes según tu estatus. ¿Algún ejemplo claro de esto? Pues mira, las leyes sobre negligencia médica, de la 215 a la 223, son muy reveladoras. Si un médico operaba a una Willum y le causaba la muerte o le dejaba ciego, al médico le cortaban las manos. Uf, Pero si la víctima era un esclavo, la pena para el médico era mucho menor. Simplemente tenía que compensar al dueño dándole otro esclavo del mismo valor. La diferencia es, brutal. tremendo, sí. Y más allá de esta desigualdad tan marcada y de la ley del talión, hay otros principios legales interesantes. ¿Alguna cosa que nos suene más moderna, por así decirlo? Hombre, se pueden intuir algunas cosas. Por ejemplo, las primerísimas leyes del código castigan muy duramente las acusaciones falsas. Esto podría sugerir una cierta idea de, no sé si presunción de inocencia, pero sí un intento de evitar denuncias sin fundamento. También se le da mucha importancia a la prueba escrita, sobre todo en contratos en acuerdos comerciales. El papel lo era todo, la tablilla de arcilla en este caso. Vale, pero entonces llega la gran pregunta, ¿no? Si tenemos este código tan detallado, grabado en piedra, ¿realmente se usaba en los tribunales? He leído que hay un debate sobre si esto era legislación aplicada o algo distinto. Ahí has dado en el clavo. Ese es el gran debate entre los asiriólogos hoy en día. La primera idea fue que sí, claro, eran leyes para aplicar. Lo lógico, ¿no? Sí, pero empezaron a surgir problemas con esa teoría. Por un lado, el código omite áreas legales bastante importantes de la vida cotidiana. Por otro, incluye leyes sobre situaciones que parecen muy específicas o incluso improbables. ¿Como cuál? Hay una famosa, la Ley 270, que habla de usar cabras para trillar el grano de otro sin permiso. Algo que técnicamente parece poco práctico. Y lo más importante, no tenemos ni una sola tablilla de juicios de la época donde un juez diga, según la ley X del Código de Hammurabi, sentenció que. No lo citaban. Anda. Entonces, si los jueces no lo usaban en el día a día, ¿para qué grabar casi 300 leyes en una estela monumental? ¿Cuál es la alternativa? Pues la teoría que tiene más peso actualmente es que el Código de Hammurabi funcionaba más bien como un tratado de jurisprudencia, como una especie de obra maestra de la ciencia legal mesopotámica. Se piensa que era una demostración de la sabiduría del rey, de su capacidad para establecer el orden y la justicia, casi como un ejercicio académico o un modelo ideal. Su estructura sigue principios lógicos que vemos en otras listas científicas mesopotámicas. Un ejercicio académico. Sí, o un texto de prestigio. Esto explicaría mucho mejor por qué se siguió copiando en las escuelas de escribas durante más de 1000 años. 1000 años. No tanto como ley práctica, sino como modelo de escritura, de pensamiento legal, de organización. Vaya, 1000 años usándose en la escuela.
Eso sí que es un legado duradero. Y hablando de legado, ¿qué me dices de la conexión con la Biblia? Con la ley de Moisés. Hay similitudes que parecen evidentes. Sí, las hay, y son notables. El formato casuístico, sí, entonces. La propia ley del talión para ciertos delitos, e incluso casos muy concretos. El más famoso es el del buey que cornea a una persona. Hay leyes muy parecidas en Hammurabi, las 250-252, y en el libro del Éxodo, capítulo 21. ¿Y eso qué significa? ¿Que la Biblia copió a Hammurabi? Eso provocó un debate enorme a principios del siglo XX, la llamada polémica Babel und Bibel, Babel y Biblia. Hoy en día, el consenso entre los expertos se inclina más a pensar que no hubo una copia directa, sino que ambos textos, Hammurabi y partes del Antiguo Testamento, beben de una tradición legal común que existía en todo el Antiguo Oriente Próximo. Entiendo. Una especie de acervo cultural legal compartido, más que una influencia directa. ¿Y hoy cómo vemos a Hammurabi y su código? Pues se le sigue reconociendo como una figura clave en la historia del derecho. Fíjate que hay relieves suyos en sitios tan importantes como el Capitolio de Estados Unidos, y hay réplicas de la estela en la sede de la ONU y en el Palacio de la Paz de La Haya. Se valora como un intento monumental, muy temprano, de establecer un sistema de justicia que fuera público, ordenado, visible. Aunque claro, desde nuestra perspectiva moderna también vemos que reflejaba una sociedad profundamente jerárquica y usaba castigos que hoy nos parecen tremendamente severos. En resumen, entonces, el código de Hammurabi es mucho más complejo que esa frase hecha del ojo por ojo. Es una ventana fascinante al antiguo Irak, un testimonio de ese esfuerzo por sistematizar la justicia, el orden social y, a la vez, posiblemente un sofisticado ejercicio intelectual cuyo propósito último, pues sigue generando debate. Exacto. Y quizá, para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire. Más allá de la discusión sobre si estas leyes se aplicaban estrictamente o no, ¿qué significado tiene para una sociedad el simple hecho de grabar sus normas en piedra y exponerlas públicamente como hizo Hammurabi? ¿Cómo influye esa visibilidad, esa voluntad de permanencia y de acceso público, al menos teóricamente, en cómo la gente percibe la justicia o el propio poder del rey? A veces, la forma en que se comunica la ley puede ser tan reveladora como su contenido. Es algo en lo que pensar, ¿no? Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un universo que cabe en una taza, el té. Puede sonar muy cotidiano, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe qué es la segunda bebida más consumida globalmente? Justo después del agua. Tenemos delante, bueno, un montón de información fascinante sobre su historia, sus variedades, la cultura que ha tejido. La idea es, pues, intentar destilar la esencia de esta bebida tan antigua. Así que vamos a ello. Pues sí. Todo empieza con una planta, la Camellia sinensis, originaria de Asia Oriental, probablemente de esa zona fronteriza entre el suroeste de China y el norte de Myanmar. Es increíble cómo una sola hoja ha conquistado el mundo. Se cuenta la leyenda esa del emperador chino Shennong, ¿no? Que si descubrió el té por accidente en el 2737 a.C., que si unas hojas cayeron en su agua hirviendo. Pero bueno, más allá del mito hay pruebas más tangibles. Sí, las hay. La evidencia física más antigua, fíjate, se encontró en la tumba del emperador Jin de Han. Eso es del siglo II a.C. Imagínate, té imperial. Ni más ni menos. Y la primera vez que se menciona por escrito lo de hervir té es, en el contrato para un joven del 59 a.C. Desde el punto de vista botánico, distinguimos principalmente dos variedades. Por un lado, sinensis, la de hoja pequeña, más de China. Y por otro, asámica, de hoja grande, que se asocia más con India, con la región de Yunnan. Y lo curioso es que los análisis genéticos sugieren que empezaron a diferenciarse hace unos 22.000 años. 22.000 años. Sí, y eso coincide de forma bastante llamativa con el último máximo glacial, como si el hielo hubiera separado las poblaciones de plantas. Qué curioso. Y es interesante pensar que antes de beberse, las hojas se comían o se usaban como medicina. Claro, y su popularidad como bebida, digamos, recreativa, despegó en China con la dinastía Tang, ¿verdad? Entre los siglos VII y X.
Exacto. Fue entonces cuando también llegó a Corea, a Japón, Vietnam. Incluso tuvo su propio manual, el clásico del té, de Lu Yu, en el siglo VIII. Mm, Y el salto a Europa no fue hasta el siglo XVI. Llegó con sacerdotes y comerciantes portugueses. Ahí la cosa se pone interesante. sí, y la propia palabra que usamos nos cuenta esa historia. Cha, como decimos en español o portugués, viene del cantonés, llegó por mar. Tea, en inglés o neerlandés, también por mar, pero del dialecto min. Ah, mira. Y chai, que se usa en persa, ruso, hindi, esa viajó por tierra, desde el norte de China hacia Asia Central. Es fascinante. Las palabras son como un mapa de las rutas comerciales antiguas. Totalmente. Y hablando de variedad, vas a una tienda y tienes té blanco, verde, amarillo, oolong, negro, incluso el puer, ese posfermentado. Entiendo que la diferencia principal está en cómo se tratan las hojas después de recogerlas, ¿no? Precisamente, el factor clave es el nivel de oxidación. Es una reacción química natural que ocurre en la hoja. Tras la cosecha, las hojas se dejan marchitar y luego se controla esa oxidación. Se para con calor, vapor o calor seco. Vale. El té verde, por ejemplo, casi no se oxida. Por eso mantiene ese frescor, ese toque vegetal. Ya. El negro, en cambio, se oxida completamente y desarrolla notas más intensas, maltosas, a veces frutales. ¿Y el oolong? Siempre me ha parecido el más enigmático. Ah, el oolong es un mundo. Está en medio. Su oxidación es parcial y se controla muchísimo. Puede ir desde un 10% hasta un 80%, más o menos. Eso da una gama de sabores increíble, desde florales hasta tostados. Claro. Y este proceso, junto a otros como el enrulado, pues define el sabor, el color, el aroma y, claro, la cafeína, que varía. ¿Cuánta cafeína tiene más o menos? Pues mira, puede estar entre 30 y 90 miligramos por taza, aproximadamente. Y luego están los polifenoles. Ah, los famosos polifenoles. Siempre se habla de ellos. Sí, son los que le dan esa astringencia, esa sensación un poco seca en la boca. Pero también están detrás de muchas de las propiedades buenas para la salud que se le atribuyen, los antioxidantes y demás. Volviendo a Europa. En Inglaterra se puso súper de moda en el siglo XVII, ¿no? Por Catalina de Braganza, la reina consorte portuguesa. Exacto. Ella lo introdujo en la corte. Y allí se empezó a tomar con leche y azúcar. Y el té negro acabó ganando al verde en popularidad. Sí, esa costumbre británica. Luego bajó de precio. Y en el siglo XIX ya era una bebida, pues, cotidiana. Pero no todo fue tan tranquilo, ¿eh? No, desde luego. Tuvo un peso histórico importante. Piensa en el motín del té de Boston, en 1773. Claro, la protesta contra los impuestos. Exacto. Un preludio de la Revolución Americana. O como el déficit comercial británico con China por el té. Bueno, pues ese desequilibrio contribuyó a las tensiones que llevaron a las guerras del opio. Una hoja moviendo la geopolítica. Increíble. Y esa influencia se ve también en cómo cada cultura lo ha hecho suyo, ¿verdad? Totalmente. La adopción cultural es enorme y muy variada. Piensa en la ceremonia japonesa del té, el shanuyo. Es casi filosofía. Sí. O el chai en India. Ese té negro con leche y especias que es, bueno, parte de la vida diaria. Ujú. En Rusia, el samovar, para mantenerlo caliente. En Estados Unidos, curiosamente, casi todo el té que toman es helado, un 80%. Ah, sí. No lo sabía. Y en Turquía. Bueno, en Turquía es la bebida nacional de facto. Tienen el mayor consumo por persona del mundo. Vaya. Es la misma planta, pero cada sitio le ha dado su toque, su ritual. Entonces está claro que el té es muchísimo más que hojas en agua caliente. Es botánica, es historia de milenios, es comercio global, es cultura diversa, hasta geopolítica. ¡Qué barbaridad para una simple hoja! Y todo esto, pues, nos lleva a una reflexión interesante sobre su presente y su futuro. Hemos visto su viaje, ¿no? De hoja medicinal masticada a producto global. Hoy tenemos certificaciones de comercio justo, de sostenibilidad. Pero también hay informes sobre condiciones laborales complicadas en algunas zonas o riesgos de fraude. Ya, mirando hacia adelante, ¿qué va a pesar más para quien consume té? ¿Será el precio? ¿La comodidad? ¿Las garantías éticas? ¿La tradición? ¿Buscar sabores nuevos? Es algo en lo que pensar, ¿no? La próxima vez que preparemos una taza.